¿Sabías que algunas de las carreteras más peligrosas del planeta se concentran en un solo país? La India alberga caminos que ascienden hasta una altura casi 15 veces superior a la de la Torre Eiffel. También encontrarás puentes construidos sobre abismos donde con un solo paso en falso, el precio puede ser la propia vida. Pero lo más sorprendente no es el peligro, sino descubrir cómo el ser humano fue capaz de construir y sobrevivir en lugares que parecen imposibles. Hoy viajaremos juntos por las carreteras más extremas de la India. ¿Será este el viaje más peligroso del planeta? Kalavantin-Durg. Un solo resbalón basta. La fortaleza de Kalavantin-Durg en el estado de Maharashtra fue construida hace más de 500 años como un puesto de vigilancia sobre las antiguas rutas comerciales. Hoy, a 686 metros de altitud, sigue siendo una de las subidas más peligrosas de la India. ¿Qué impulsa a miles de personas a desafiar una montaña donde en muchos tramos no existen barandillas? Cientos de escalones tallados directamente en la roca ascienden junto a paredes casi verticales, mientras el vacío acompaña cada paso como un silencioso depredador. Pero el verdadero peligro aparece cuando la montaña decide cambiar las reglas. Durante el monzón, la lluvia convierte la piedra en una trampa resbaladiza y la niebla puede reducir la visibilidad a pocos metros. ¿Cómo lograron levantar una fortaleza en un lugar donde incluso caminar resulta un desafío? Aún así, excursionistas y habitantes locales siguen conquistando esta cima. Aquí no se lucha contra otro ser humano, sino contra el miedo al viento y un precipicio que espera el menor descuido. Y lo más inquietante es que este solo es el comienzo del viaje. Carretera Kinnaur Cliff. No hay margen para el error. La carretera Kinnaur Cliff, en el estado de Himachal Pradesh, serpentea entre algunos de los acantilados más imponentes del Himalaya. Excavada directamente en la roca hace décadas para conectar pueblos aislados, muchos de sus tramos apenas tienen espacio para un solo vehículo.
¿Te atreverías a conducir con una pared de piedra rozando un lado y un precipicio de más de 500 metros al otro? Aquí la carretera no atraviesa la montaña, parece desafiarla a cada curva. Pero el vacío no es el único enemigo. Desprendimientos de rocas, deslizamientos de tierra y lluvias monzónicas pueden destruir parte de la carretera en cuestión de minutos. ¿Cómo consiguen mantener abierta una vía que la propia montaña intenta borrar una y otra vez? Para miles de habitantes de Quinaur, este camino es la única conexión con hospitales, escuelas y suministros. Cada viaje es una apuesta contra la naturaleza. Y aunque parezca imposible, el siguiente destino llevará ese riesgo todavía más lejos. Autopista Leh-Manali. La altitud comienza a decidir quién puede continuar. La autopista Leh-Manali recorre cerca de 428 kilómetros entre Himachal Pradesh y Ladakh, atravesando algunos de los pasos de montaña más altos del planeta. En varios puntos, supera los 5.000 metros sobre el nivel del mar, donde el oxígeno puede reducirse alrededor de un 50% respecto al nivel del mar. ¿Cómo se conduce cuando incluso respirar exige esfuerzo? Cada curva acerca a un precipicio mientras la montaña parece observar en silencio el siguiente movimiento. Pero el verdadero desafío es sobrevivir a un entorno que nunca deja de cambiar. Tormentas de nieve, avalanchas, desprendimientos y temperaturas inferiores a 20 degrees Celsius pueden convertir la carretera en una trampa en pocas horas. Durante meses permanece cerrada por el invierno, aislando comunidades enteras. ¿Cómo consiguieron construir una carretera en un territorio donde la naturaleza domina cada metro? Aquí cada viaje es una batalla contra la altitud y el clima. Y aún así, lo que veremos después pondrá a prueba incluso a quienes creen haber visto el mayor peligro. Paso de Soyila. Una tormenta puede hacerlo desaparecer. El paso de Soyi, la a 3.528 metros de altitud, conecta Cachemira con Ladakh a través de una estrecha carretera de montaña considerada una de las más peligrosas de la India.
En muchos tramos apenas cabe un vehículo, mientras un lado es una pared de roca y el otro cae hacia profundos barrancos. ¿Te atreverías a cruzarlo sabiendo que un solo error no deja margen para corregir? Aquí la montaña impone sus propias reglas. Pero la verdadera amenaza llega con el clima. Nevadas intensas, avalanchas y desprendimientos de rocas pueden bloquear el paso en cuestión de minutos, dejando a viajeros y convoyes completamente aislados. Durante décadas este corredor ha sido vital para abastecer la DAC y mantener la comunicación con la frontera norte. ¿Cómo logran miles de conductores atravesarlo cada año cuando la naturaleza intenta cerrarlo constantemente? En Soyilá no se desafía únicamente la carretera, se desafía a una montaña que nunca deja de luchar por recuperarla. Fortaleza de Jaríjar. Parece una escalera apoyada contra un rascacielos. La fortaleza de Jaríjar en Maharashtra se alza a 1120 metros de altitud y fue construida por la dinastía Yadava hace más de 700 años. Su acceso más famoso es una escalera de roca con una inclinación cercana a los 80 grados, tan vertical que recuerda más a una pared de escalada que a un sendero. ¿Cómo era posible defender una fortaleza donde incluso subir exige usar manos y pies? Aquí la montaña convierte el miedo en el primer obstáculo. Pero alcanzar la cima no garantiza la seguridad. Durante el monzón la roca se vuelve tan resbaladiza que cada peldaño puede convertirse en una trampa mientras las ráfagas de viento golpean a pocos centímetros del vacío. Durante siglos esta fortaleza sobrevivió porque la propia naturaleza era su mejor muralla. ¿Cuántos invasores renunciaron antes de llegar arriba? En Jaríjar no solo se conquista una montaña, se desafía un camino que parece diseñado para expulsar a cualquiera que se atreva a cruzarlo. Paso de Rohtang. Su nombre ya es una advertencia. El paso de Rohtang, situado a 3.978 metros sobre el nivel del mar en el Himalaya, significa literalmente montón de cadáveres, un nombre nacido de las numerosas vidas que la montaña reclamó durante siglos.
¿Qué lugar debe ser para recibir un nombre así? Este paso conecta el valle de Kulu con la Jaul y Spiti, pero cada curva parece una frontera entre la vida y el abismo. La falta de oxígeno, las pendientes extremas y los precipicios convierten cada kilómetro en una prueba de sangre fría. Sin embargo, la verdadera amenaza llega sin avisar. Tormentas de nieve, niebla densa, desprendimientos de rocas y avalanchas pueden cerrar la carretera en cuestión de minutos, atrapando vehículos a casi 4 kilómetros de altitud, más de 13 veces la altura de la Torre Eiffel. ¿Cómo consiguieron abrir una ruta permanente en una montaña que parece rechazar cualquier intento humano? Hoy el cercano túnel Atal ha reducido parte del riesgo, pero el paso de Rotang sigue recordando que aquí la naturaleza siempre tiene la última palabra. Carretera del Paso de Sash. Pocas carreteras inspiran tanto respeto. La carretera del Paso de Sash asciende hasta los 4.420 metros de altitud, atravesando uno de los pasos de montaña más aislados del estado de Himachal Pradesh. Durante gran parte del año permanece sepultada bajo la nieve y solo abre unos pocos meses. Conducirías por una pista donde un lado es un muro de roca y el otro un precipicio que parece no tener fin. Aquí no existen segundas oportunidades. Un pequeño error puede ser suficiente para desaparecer entre las montañas. Pero la altitud es solo el comienzo. Desprendimientos, barro, nieve, hielo y riachuelos que cruzan la carretera transforman el recorrido en un desafío constante. En algunos tramos apenas hay espacio para que pase un solo vehículo, obligando a los conductores a maniobrar a centímetros del vacío. ¿Cómo consiguen mantener abierta una ruta que el Himalaya intenta borrar cada invierno? La carretera del Paso de Sash no fue construida para ofrecer comodidad, sino para vencer el aislamiento. Y cada viaje demuestra que la montaña nunca deja de poner a prueba a quien la desafía. Puente ferroviario Chenab. Un tren cruza donde antes solo existía el vacío. El puente ferroviario Chenab en Jammu y Cachemira se eleva 359 metros sobre el lecho del río,
una altura comparable a mirar desde la cima de un rascacielos de más de 100 plantas. Su estructura de acero se extiende 1.315 metros, casi como alinear 13 campos de fútbol. ¿Cómo se construye una vía férrea sobre un barranco donde el viento, la pendiente y el aislamiento convierten cada movimiento en una amenaza? La montaña no facilitó nada. El arco central de 467 metros tuvo que ensamblarse sobre un terreno inestable y de acceso extremo. El puente fue diseñado para soportar terremotos y vientos de hasta 266 kilómetros por hora, velocidades cercanas a las de un huracán devastador. ¿Qué ocurre dentro de un tren cuando el aire golpea el acero sobre un abismo semejante? Inaugurado el 6 de junio de 2025, este gigante une regiones antes aisladas. Pero también recuerda que en el Himalaya incluso la ingeniería más avanzada debe negociar con la naturaleza. Ferrocarril del Himalaya de Darjeeling. Aquí el tren comparte el camino con coches y peatones. El ferrocarril del Himalaya de Darjeeling recorre unos 88 kilómetros por Bengala Occidental, ascendiendo desde las llanuras hasta más de 2.000 metros de altitud. Construido entre 1879 y 1881, utiliza una vía de apenas 61 centímetros de ancho. ¿Cómo puede una locomotora avanzar por pendientes donde casi no tiene espacio para girar? Para ganar altura, la línea se retuerce mediante bucles y cambios de dirección como una serpiente de acero atrapada en la montaña. Pero el peligro no procede únicamente de la pendiente. Durante las lluvias intensas, los desprendimientos pueden cubrir los raíles mientras el tren avanza a escasos metros de casas, tiendas y vehículos. Terremotos, ciclones y deslizamientos ya dañaron esta ruta histórica durante sus primeras décadas. ¿Qué ocurre cuando una roca cae sobre la vía y no existe espacio para esquivarla? Reconocido por la UNESCO en 1999, este ferrocarril demuestra que una obra centenaria puede sobrevivir al Himalaya, aunque la montaña siga vigilando cada curva. Ferrocarril de montaña de Matheran. No corre a gran velocidad.
y aún así impone respeto. El ferrocarril de montaña de Matheran en Maharashtra recorre apenas 20 kilómetros, pero asciende desde Neral hasta más de 800 metros de altitud, atravesando más de 280 curvas y estrechos barrancos. Inaugurado en 1907, este tren de vía estrecha parece avanzar suspendido sobre el borde de la montaña. ¿Cómo puede mantenerse sobre unos raíles que serpentean entre precipicios y laderas tan inestables? Cada curva obliga a reducir la velocidad como si la locomotora pidiera permiso a la montaña para seguir adelante. Pero la mayor amenaza llega con el monzón. Las lluvias torrenciales provocan desprendimientos de rocas, deslizamientos de tierra y caídas de árboles que en ocasiones obligan a cerrar la línea durante semanas. ¿Qué ocurre si la montaña decide bloquear el camino mientras el tren aún está en marcha? Durante más de un siglo, ingenieros y trabajadores han luchado para mantener viva esta ruta histórica frente a una naturaleza impredecible. Aquí no vence la máquina más potente, sino la que aprende a convivir con una montaña que nunca deja de ponerla a prueba. Fortaleza de Kumbhalgarh. El peligro comienza mucho antes de cruzar sus murallas. La carretera hacia la fortaleza de Kumbhalgarh en Rajasthan asciende entre las montañas Aravalli, con curvas cerradas, fuertes pendientes y profundos barrancos que acompañan el recorrido durante kilómetros. ¿Por qué construir una fortaleza en un lugar tan difícil de alcanzar? Precisamente porque ese era su mejor sistema de defensa. Cada curva obliga a reducir la velocidad mientras la fortaleza aparece y desaparece entre las montañas, como si quisiera ocultarse de cualquiera que intente encontrarla. Cuando finalmente emerge la escala, resulta difícil de creer. Una muralla de 36 kilómetros, la segunda más larga del mundo, serpentea por las cumbres, como una gigantesca serpiente de piedra, una distancia equivalente a recorrer casi 900 campos de fútbol seguidos. ¿Cuántos ejércitos perdieron la esperanza antes de llegar siquiera a sus puertas? Durante siglos, el agotador ascenso y el terreno escarpado fueron tan eficaces como los propios soldados. Aquí conquistar la fortaleza significaba sobrevivir primero al camino que conducía hasta ella.
Curvas de Gata. Pocas carreteras parecen desafiar tanto la lógica. Las curvas de Gata en la región de Ladakh ascienden mediante 21 curvas de herradura consecutivas hasta superar los 4.000 190 metros de altitud. Desde arriba la carretera parece una enorme serpiente de asfalto retorciéndose sobre una montaña sin fin. ¿Cómo puede un vehículo escalar una pendiente tan extrema? Cada giro revela otro más mientras el aire pierde oxígeno y el precipicio acompaña el recorrido como una sombra que nunca desaparece. Pero este lugar es conocido por algo más que su ingeniería. El frío extremo, la altitud y el aislamiento han alimentado durante años la inquietante leyenda del fantasma de Gata Loops, una historia nacida tras la muerte de un camionero atrapado en estas montañas. ¿Cuánto hay de realidad y cuánto de mito? Entre tormentas de nieve, desprendimientos y un aire con casi un 40% menos de oxígeno que al nivel del mar, cada kilómetro exige un esfuerzo mayor. Muchos conductores aseguran que el verdadero enemigo no es la carretera, sino el propio Himalaya, que convierte cada curva en una prueba de resistencia física y mental. Puente ferroviario Pamban. Parece que el tren está cruzando el mar. El puente ferroviario Pamban, inaugurado en 1914, une la India continental con la isla de Rameswaram a través de un tramo de 206 kilómetros sobre el océano. Desde la ventanilla no hay montañas ni edificios, solo agua extendiéndose hasta el horizonte. ¿Qué se siente al viajar sobre una vía rodeada por el mar en todas direcciones? Cada ráfaga de viento hace recordar que aquí la naturaleza nunca está completamente en calma. Pero el océano siempre exige un precio. Ciclones, olas gigantes y la corrosión del agua salada han puesto a prueba esta estructura durante más de un siglo. En 1964, un poderoso ciclón destruyó parte del puente y provocó una de las mayores tragedias ferroviarias de la región. ¿Cómo ha conseguido seguir en funcionamiento después de enfrentarse a una fuerza capaz de arrasar pueblos enteros? Cada tren que atraviesa el puente ferroviario Pamban demuestra que incluso sobre el mar, la ingeniería sigue desafiando a la naturaleza.
puentes vivientes de raíces. Aquí no encontrarás acero ni hormigón. Los puentes vivientes de raíces en el estado de Meghalaya han sido creados guiando durante décadas las raíces de árboles de caucho, hasta formar pasarelas naturales capaces de soportar el peso de decenas de personas. ¿Quién imaginaría que un puente puede seguir creciendo mientras lo cruzas? Para llegar hasta ellos, hay que descender cientos e incluso miles de escalones, entre una selva densa donde la humedad supera con frecuencia el 90% y el suelo permanece resbaladizo durante casi todo el año. Pero el verdadero desafío comienza en la caminata de regreso. La lluvia convierte los senderos en barro, las escaleras de piedra parecen no terminar nunca y el calor húmedo agota las fuerzas mucho antes de alcanzar la cima. Algunos puentes tienen más de 150 años y continúan fortaleciéndose con el paso del tiempo. ¿Qué otra obra de ingeniería se vuelve más resistente cuanto más envejece? En Meghalaya no fue el ser humano quien venció a la naturaleza, aprendió a construir junto a ella. Monasterio de Phuktal. No existe una carretera que llegue hasta sus puertas. El monasterio de Phuktal, en el remoto valle de Zanskar, aparece incrustado en una enorme cueva sobre un acantilado. Para alcanzarlo, los viajeros deben recorrer estrechos senderos de montaña y cruzar puentes suspendidos sobre el río Tsarab. En algunos tramos el camino apenas deja espacio para una persona. A un lado se levanta la roca. Al otro el terreno cae hacia aguas violentas. ¿Qué ocurre si una tormenta bloquea el sendero cuando todavía faltan horas para llegar? El aislamiento fue precisamente lo que atrajo a monjes y eremitas durante siglos. El complejo parece colgar de la montaña protegido por paredes naturales y conectado al exterior por caminos que durante mucho tiempo solo podían recorrerse a pie o a caballo. En invierno la nieve y el hielo vuelven cada paso más peligroso. Incluso una caída pequeña puede terminar en el barranco. ¿Cómo se transportaron alimentos y materiales hasta un lugar tan inaccesible? En Phuktal, la dificultad del viaje no es un obstáculo accidental.
Es parte de la historia y del espíritu del monasterio. Fortaleza de Madán. No todas las montañas permiten el paso. La fortaleza de Madán, en el estado de Maharashtra, solo puede alcanzarse tras varias horas de caminata por senderos rocosos y una empinada escalera tallada directamente en el acantilado hace más de 500 años. Cada peldaño es estrecho. No existen barandillas ni protección frente al vacío. ¿Cuánta confianza tendrías para seguir subiendo cuando un solo resbalón podría terminar en una caída de cientos de metros? Al llegar a la cima, el esfuerzo apenas deja tiempo para descansar. Los fuertes vientos, la niebla y las lluvias del monzón transforman la roca en una superficie extremadamente resbaladiza. Durante siglos, esta dificultad fue la mejor defensa de la fortaleza, mucho antes de que comenzara cualquier batalla. ¿Quién se atrevería a atacar un lugar donde el camino ya era un enemigo? En Madán, conquistar la montaña siempre fue mucho más difícil que conquistar la fortaleza. Malaná, no es fácil llegar a uno de los pueblos más aislados de la India. Malana, escondido entre las montañas del estado de Himachal Pradesh, a más de 2.600 metros de altitud, solo puede alcanzarse tras recorrer una estrecha carretera de montaña y caminar varios kilómetros por senderos empinados. En algunos tramos el camino serpentea junto a barrancos profundos y laderas inestables. ¿Por qué un pueblo permanecería tan apartado del mundo durante siglos? Quizá porque el propio paisaje se encargó de protegerlo. Pero el aislamiento de Malana va mucho más allá de la geografía. Sus habitantes conservan tradiciones y normas propias que han sobrevivido durante generaciones, limitando el contacto con los visitantes y preservando una identidad única. En invierno, las nevadas pueden cortar los accesos durante días, dejando al pueblo prácticamente incomunicado. ¿Cómo cambia la vida cuando el camino hacia el exterior puede desaparecer de un momento a otro? En Malana, la montaña no solo marca el territorio, también define la forma de vivir.
Khyber, en el valle de Spiti, se encuentra a unos 4.270 metros de altitud y figura entre los pueblos habitados con acceso por carretera más elevados del mundo. Para llegar hasta allí hay que atravesar desfiladeros estrechos, curvas cerradas y pasos de montaña donde un error puede ser suficiente para terminar en el vacío. ¿Cómo es conducir durante horas sabiendo que el oxígeno disminuye con cada kilómetro de ascenso? El paisaje es tan imponente como implacable. En invierno, las temperaturas pueden descender por debajo de los 30 de Greencrasat, mientras la nieve bloquea los accesos y el hielo convierte la carretera en una pista resbaladiza. El aire contiene casi un 40% menos de oxígeno que al nivel del mar, haciendo que incluso caminar resulte agotador. ¿Qué se necesita para vivir todo el año en un lugar donde la naturaleza pone a prueba cada día? En Khyber, el verdadero desafío no es llegar, sino permanecer allí. Cómic. La carretera continúa subiendo cuando parece imposible ganar más altura. Cómic, en el valle de Spiti, se encuentra a unos 4.400 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los pueblos más elevados de la región, conectados por una vía transitable. Para llegar, los vehículos avanzan por pendientes pronunciadas y curvas cerradas. La carretera atraviesa un paisaje desértico sin árboles ni protección frente al viento. ¿Qué ocurre si el motor falla en un lugar tan remoto? A esta altitud, cualquier problema se vuelve más grave. El aire contiene mucho menos oxígeno y una caminata corta puede provocar mareos o agotamiento. Durante el invierno, la nieve cubre la carretera y las temperaturas pueden caer muy por debajo de cero. Un desprendimiento también puede bloquear la única salida durante horas o días. Cerca del pueblo se alza el antiguo monasterio Tangyut, construido sobre una colina expuesta. En Cómic, llegar hasta las casas no significa haber vencido a la montaña. Significa entrar en un territorio donde cada movimiento exige paciencia y resistencia. Dankar.
Parece imposible que alguien decidiera construir un pueblo en un lugar como este. Dankar, en el valle de Spiti, se alza a unos 3.890 metros de altitud, sobre un estrecho saliente de roca rodeado por acantilados y profundos barrancos. La carretera que conduce hasta aquí serpentea entre montañas áridas con curvas cerradas y tramos donde apenas caben 2 vehículos. ¿Quién se atrevería a levantar un monasterio sobre un precipicio que parece desafiar la gravedad? Durante siglos, esta posición permitió vigilar el valle y controlar las rutas comerciales del Himalaya. Sin embargo, vivir aquí siempre tuvo un precio. Los desprendimientos, los terremotos y la erosión han debilitado lentamente la montaña donde se asienta el antiguo monasterio. Incluso hoy algunas zonas permanecen bajo vigilancia por el riesgo de derrumbes. ¿Cuánto tiempo podrá resistir una construcción suspendida sobre una roca que nunca deja de cambiar? En Dankar, la naturaleza recuerda que ninguna fortaleza es eterna. Carretera de Zanskar. No todas las carreteras aparecen en los mapas como un desafío, pero esta se ha ganado esa reputación. La carretera de Zanskar atraviesa algunos de los paisajes más aislados del Himalaya, siguiendo acantilados verticales, gargantas profundas y montañas que superan los 5.000 metros de altitud. En numerosos tramos la vía apenas tiene el ancho suficiente para un solo vehículo. A un lado se levanta la roca. Al otro el vacío cae cientos de metros hasta el río. ¿Cómo reaccionarías al cruzarte con otro vehículo en un lugar donde casi no existe espacio para maniobrar? La montaña nunca deja de poner a prueba esta ruta. Desprendimientos, avalanchas, lluvias intensas y el hielo pueden bloquear la carretera en cuestión de minutos. Incluso durante el verano las rocas caen sobre el asfalto sin previo aviso. En invierno muchos sectores permanecen completamente aislados durante meses. ¿Puede una carretera seguir abierta cuando la naturaleza intenta cerrarla cada temporada? En Zanskar, completar el recorrido no depende solo de la habilidad al volante. También depende de que la montaña decida dejarte pasar.
Carretera de Khardung-la. Aquí cada curva te acerca al límite del cuerpo humano. La carretera de Khardung la asciende desde Leh hasta uno de los pasos transitables más elevados de Ladakh, situado a más de 5.300 metros. La ruta recorre unos 40 kilómetros antes de abrir el camino hacia los valles de Nubra y Shiok. En varios tramos el asfalto se estrecha junto a pendientes cubiertas de nieve. ¿Qué ocurre cuando dos vehículos se encuentran en una curva sin espacio suficiente para pasar? El peligro no termina al reducir la velocidad. A esta altitud el aire contiene cerca de la mitad del oxígeno disponible al nivel del mar. El dolor de cabeza, las náuseas y la falta de equilibrio pueden aparecer rápidamente. La nieve también puede ocultar el borde de la carretera, mientras el hielo reduce la adherencia de los neumáticos. Un desprendimiento basta para cerrar el paso y dejar vehículos atrapados durante horas. En Khardung, no solo el conductor debe resistir. También deben hacerlo el motor, los frenos y cada persona que intenta alcanzar la cima. Ferrocarril Kalka-Shimla. No parece un ferrocarril construido para atravesar una montaña. El ferrocarril Kalka-Shimla, inaugurado en 1903, recorre unos 96 kilómetros desde las llanuras hasta las montañas del Himalaya. Para completar el ascenso, el tren atraviesa más de 100 túneles y cruza más de 800 puentes mientras supera cientos de curvas cerradas. ¿Cómo lograron construir una línea ferroviaria en un terreno tan escarpado hace más de un siglo? Cada kilómetro demuestra el enorme desafío que supuso vencer a la montaña. Pero mantenerla en funcionamiento sigue siendo una batalla constante. Las lluvias del monzón provocan desprendimientos que pueden cubrir las vías en pocos minutos, mientras la niebla reduce la visibilidad y las fuertes lluvias debilitan el terreno bajo los puentes. En invierno el frío y las heladas complican aún más el recorrido. ¿Cuánto puede resistir una línea ferroviaria expuesta a la montaña durante más de 100 años? En el ferrocarril Kalka-Shimla, cada viaje es una prueba de la ingeniería frente a una naturaleza que nunca deja de desafiarla.
Ferrocarril de Konkan. Construir un ferrocarril aquí parecía una misión imposible. El ferrocarril de Konkan recorre aproximadamente 741 kilómetros a lo largo de la costa occidental de la India, atravesando montañas, selvas y ríos, antes de conectar Maharashtra, Goa y Karnataka. Para hacerlo posible fue necesario perforar 91 túneles y levantar cerca de 2.000 puentes. ¿Cómo pudo una línea férrea abrirse paso por un terreno donde cada pocos kilómetros aparecía un nuevo obstáculo? Incluso hoy el viaje alterna oscuridad, precipicios y profundos valles en cuestión de segundos. Pero el mayor desafío llega con el monzón. Las lluvias torrenciales saturan el terreno y aumentan el riesgo de desprendimientos, inundaciones y caída de árboles sobre las vías. En algunos sectores, las inspecciones deben realizarse constantemente para detectar movimientos de tierra antes del paso de los trenes. ¿Puede un ferrocarril mantenerse operativo cuando la montaña cambia de forma cada temporada? En el ferrocarril de Konkan, la verdadera batalla nunca terminó con su construcción. Continúa cada vez que un tren inicia el recorrido. Paso de Nathu-La. No todas las fronteras pueden cruzarse con facilidad. El paso de Nathu-La, situado a unos 4.310 metros de altitud en el Himalaya Oriental, conecta el estado indio de Sikkim con el Tíbet. La carretera asciende entre curvas cerradas, barrancos y laderas cubiertas de nieve durante gran parte del año. La niebla puede reducir la visibilidad a pocos metros, mientras el hielo transforma el asfalto en una superficie extremadamente resbaladiza. ¿Cómo se conduce por una ruta donde el clima puede cambiar por completo en cuestión de minutos? Pero la montaña no es el único desafío. Nathu-La ha sido durante siglos una ruta estratégica del antiguo camino de la seda, y aún hoy mantiene una enorme importancia militar y comercial. Las tormentas de nieve, las avalanchas y los desprendimientos pueden bloquear el paso sin previo aviso. A esta altitud el aire contiene mucho menos oxígeno y cualquier esfuerzo resulta más agotador. ¿Qué pesa más aquí, la historia o la dureza del terreno? En el paso de Nathu, ambas convierten el viaje en una experiencia difícil de olvidar.